Esto y Les Fartures, con David Castañón. Hoy desvelaré el secreto, porque toco y canto así. Algunos de los presentes saben que lo prometí. No vaya usted a pensar que tengo la voz bendita, solamente es porque como comida sana y muy rica. Qué bien que suena la gaita, qué bien que suena el tambor. Qué tierra tan guapa tengo, Asturias segundo amor. Qué bien sabe la comida, con aroma y con sazón, compartida con familia y amigos del corazón. Bueno, suena el Praviano, una de las mayores instituciones que tenemos en este país con la gaita, y aparte una persona muy querida. Si se presentara presidente del gobierno, cuidado, Barbón, que podrías tener ahí. Y resulta que igual una de las mayores que hizo en la vida también, pues fue a topar con Susana y bueno, y tener unas niñas también, y familia muy, muy guapo y muy curiosa, y formar un tándem muy guapo, gaita y gastronomía. Compusote esta canción para el anterior libro. Me estás contando que para el nuevo que va a adaptarlo un poco. Hay una pequeña adaptación. ¿Cuál va a ser el cambio? Pues en vez de decir al final que bien prepara Susana piruletas de jamón, creo que va a decir que bien prepara Susana los platos de la región. No se hernió mucho, ¿eh? No. Bueno, querémoslo así ya. Bueno, oye, hay que gastarlo así. ¿Cuántos años ya son? 35 o 36, no estoy segura, ahora me perdí. Cuidado, bueno, lo importante, Susana García, conocéisla todos porque tiene un blog guapísimo del que hablaremos después, que se llama Piruletas de Jamón, pero también porque acaba de sacar al mercado el segundo libro. El libro se llama Asturias en el plato, el anterior era Piruletas de Jamón, para que, oye, tirarse un poco del arreón del blog. Eso. Y bueno, pues viene aquí un poco a falarnos del libro. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí está. Ya Bien. Está en el mercado y... Costó, ¿eh? Costó, bueno. Costó, pero ya está ahí. Hay una cosa que siempre dicen, que el segundo, tú el primero vas con una ilusión enorme, pero el segundo dices, a ver si el primero fue un éxito de estos y a ver cómo va, ¿no? Hombre, yo creo que todo el que saca un libro tiene los nervios ahí de, bueno, pues a ver cómo funciona, a ver cómo se lo recibe la gente, a ver cómo va la cosa. Porque el primer libro tuyo funcionó muy bien. Fue una cosa muy, muy guapa, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí. Fue una cosa muy chula, sí. Yo voy teniendo el feedback de ahí de Anina, de la llamada editorial, y ¿qué tal, Susana? Dice, muy bien, estamos contentísimos. O sea, que furró muy bien. Lo cual quiere decir que el mercado, que yo pensaba que estaba un poco saturado del mundo de las recetas, sigue teniendo continuamente tirón, ¿eh? Yo creo que sí, porque a la gente que le gusta cocinar, yo creo que le gusta tenerlo en papel. Ya. Por lo menos a mí. Sí, yo pienso sí. Yo tal. Entonces, oye, si tú gastas a lo mejor, yo qué sé, 22, 23, 24 euros en un libro que lo vas a leer un día, un día o en un mes, el tiempo que tardes en leer un libro, y luego queda ahí, porque no vas a gastar ese dinero en uno de cocina que lo vas a usar bastante más. Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que la gente le gusta tener las recetas en papel. Sí, porque esto de poner el tablet ahí, que estás con el dedo lleno de farina y tal, y acaba... Cuando vas a mirar otra vez se te apagó. Efectivamente. Te sale publicidad. Exactamente. Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, hombre. A ver, que las redes sociales están muy bien para coger ideas y para inspirarse y todo, pero que, bueno, a mí luego me gusta mucho tenerlos en papel, la verdad. 72 recetas asturianes. Sí, bueno, en realidad son 73, ¿sí? Porque les marañueles de Luanco y Candás van en una misma receta con los pequeños cambios que tienen entre ellas, sí. Pero bueno, serían 73 si contamos eso, porque no quiero yo peleas con... Y eso una bien queda, ¿eh? Porque claro, si pones de un sitio, los del otro se te van a enfadar. También puse las de Avilés, ¿eh? Vale. Que hay unas marañuelas en Avilés que igual son más desconocidas. Que son como bollines, ¿no? Son como unas bollinas de pan dulce, sí. A mí me gusten... Buenísimas. Yo cuando me dicen les marañueles, les de Candás o les de Yuanco, siempre digo les de Avilés. Bueno, a mí me gustan los tres, sí, hombre, verdad. Yo también, sí. Lo que no sabía yo, y esto digo todo en serio, es que había diferencias entre las de Candás y las de Yuanco. Sí. Las de Luanco se hacen más con yemas de huevo y las de Candás llevan el huevo entero.
Vale. Cambia un poco ahí. Pues mira, una cosa que aprendí nueva Hay hoy. pequeñas diferencias en el sabor, bueno, son bastante similares y tal, pero en la textura las de Luanco son un pelín más duras que las de Candás, pero bueno, están muy ricas las dos, la verdad. Sí, yo soy muy fan. También te digo eso, que si te tiran una marañola a la cabeza, igual que eres medio tonto, porque son muy duras. Sí, son duras. Son, Bueno, en general y son para lo que duras. era, que me dio un plato para conservar en la mar. Exactamente. Vale. Era para que se conservara. Pero bueno, hay que tener buen diente. Bueno, pero 72. Préstame mucho el número, que sea tan grande. Para todos estos que dicen que el recetario asturiano y es Sota Caballo Rey, tú ya sacaste otro libro de donde había recetas, alguna receta asturiana. Efectivamente. Y añades estes. Y es casi inagotable, ¿no? Y quedó alguna en el tintero, ¿eh? Vale. Sí, la verdad que, a ver, más que receta tradicional, es que tenemos muchos ingredientes que dan mucho juego en la cocina. Muchos pescados que son muy de aquí, el pisín, la andarica, Sí. bueno, el pescado de Merluza, roca, sí, la todo merluza, eso, claro, bueno, lluvia, todo cuando te pones... que nos dan mucho juego en la Claro. cocina, la verdad, porque hay 50.000 platos para hacer con pescado. Pero daste cuenta que cuando tú dices recetario asturiano, todo el mundo está pensando fabada pote y Arroz con luego leche. arroz con leche, ¿no? Sí. Ahora pero meten por ahí el cachopo por medio. ¿Hiciste cachopo? está En el libro cachopo está también. puesto. Vale. Pero bueno, el cachopo está muy de moda ahora, pero en los libros de María Luisa García ya aparece el cachopo, ¿eh? ¿Ves? O sea que Sí. lo que pasa que sí que es verdad que está más de moda ahora. Y ahora se compite mucho, yo Pero creo todo esto que... es para que dicen que yo no invento. Reciente. Y eso es lo que dices. No, y es reciente eso. Claro. Lo que pasa que, bueno, hay muchas recetas que, bueno, pues no son tan conocidas, pero el cachopo ya estaba ahí desde hace muchos años. Y tú lo cuentes, ¿no? En las entrevistas que te basaste mucho en el recetario de María Luisa. De María Luisa, porque era lo que había en mi casa también. Claro. Y, Bueno, todos crecimos en casa con eso, ¿no? Claro, sí. ¿Qué tenías? sí. Los tres. Los cuatro. Los cuatro. No, espérate, No, tres. tres. Tres, el azul, el rojo, cuatro, sí, el azul, el rojo, el de repostería ¿Sí? y otro que tiene pequeñito de platos típicos de Asturias. Yo ese cuarto no lo desconozco. Sí, es uno Ah, así muy sí. finín que... Yo teníamos en casa y ya de tanto usarlos, ya no tenían Bueno. la tapa. Entonces ya te dicen, ¿cuál tenías? Y que yo, no sé si era el rojo o el azul. Bueno, hay uno que es más delgado y Sí. el azul, digamos que era más gordo. Sí. Vale, pero tú agarres esa base, que yo lo que mamaste en casa, no y Sí. que te fueras ahí y lo copiaras, pero gran parte del tu mérito y que siempre, aparte de ponerlo muy guapo, que vamos a hablar luego de eso, y es que siempre lo actualices un poquitín y lo utilices con ingredientes también lo más sencillo posible, Claro. para que muñones como yo podamos un día en casa Exagerado. ponernos y hacerlo. No, hombre, a ver, los tiempos van cambiando. Claro. María Luisa es verdad que lo decía todo, pues un pocillo, un puñado, una cucharada, un tal. Y entonces, bueno, pues hoy en día tenemos las pesas, que nos lo pesan todo. Ya. Entonces, bueno, a ver, lo que hablamos siempre, ¿no? Yo si voy a hacer un guiso de lo que sea, no peso la cebolla que voy a echar. Pues cojo una cebolla, a veces ya un poco más grande y otras veces un poco más pequeña. Claro. Pero sí que es verdad que a la hora de hacerle recetas, sobre todo enfocado a quien no tiene ni idea de cocinar, que lo pueda orientar un poquitín Claro. por dónde van los tiros, ¿no? Decir, Claro. bueno, vale, dime aquí un pocillo, pero el pocillo, ¿cómo ye? De grande. Claro. Entonces, bueno, pues yo lo que hago cuando hago una receta nueva, cojo, bueno, voy a echar esta cebolla, venga, la peso. Este pimiento, pues lo peso y lo voy poniendo así. Y un poco orientativo. Bueno, y vamos. además un pocillo de la cuenca minera, igual no hay un Ya. pocillo de Ya. Siero, ¿eh? O sea que, Sí. que allí y en todo lo Sí, grande sí. siempre. Sí. Vale, y entonces tú son recetas que entiendo que tú fuiste haciendo a lo largo de todos los años y ahora agarraste y voy a ponerles mejores o no, o les creaste un poco un proceso para este libro. Bueno, no es que sean las mejores, sino que intenté que hubiese, pues oye, algo de legumbres, que hubiese carne, que hubiese pescado, que hubiese un poco de variedad. Entonces, sí que hay alguna que quedó ahí en el tintero porque ya no entraban más, pero intenté eso, que hubiese un poco de variedad. Porque tienes el libro en 4 secciones. Sí, Picoteo, sí.
¿Cuchara? Y es tú mucho de quien va a tu casa. Picoteo. No, mucho de que tú normalmente cuando vas a casa invites a alguien, bueno, sí, te pueden poner unos aperitivos o algo, pero tú te los curres muchísimo, ¿eh? Bueno, a mí me gusta, me Sí, encanta sí, lo sí, de los sí. aperitivos. Los aperitivos y la repostería es lo que más me gusta cocinar. Sí, sí. Sí, sí. Que los oyentes, para los que no lo sepan, les comides y les cenes en casa de Susana del Praviano son cotizadísimes. No, hombre, no. Tenéis unos amigos ahí que se están pegando por... No, hombre, no. Hay sitio para todos. Vale. Hay sitio y días para todo el mundo. Bueno, pues tenéis picoteo, tenéis ¿Cuchara? Bueno, como no, ¿no? Cocina Claro, asturiana. hombre, tenedor y postre. Fabada de pote, pero fabada más de cosas de pote. cuchara. Pote de castañas, calderada de luanco, que mira, fue el otro día el Socorro, que Ujú. fuimos a comer la Cierto, calderada, claro. lógicamente. Muy buena, ¿eh? Muy buena, muy rica. Muy buena. Yo, Y- mírame rápido, veía Posada del Mar ahí con Toño, que la preparaba Uy, también y ahora lo cerró. y ya cerró. Sí, sí, sí. Lo encontré el otro día, Sí, Toño, sí. Sí, está encantado de la vida. Bueno, claro. Era un repugnante fotógrafo y cocinero también. Bueno, cocina a la mujer, pero Cocina Tere el chigrero, sí. Que cocina Cocina Tere, muy bien. cocina Y relación estupendamente. calidad-precio era una cosa Fenomenal, fascinante. sí. Sí. Vale. Y la receta que pongo me la dio Tere. ¿Ah, sí? Sí, y el Ah. rollo de bonito, que también lo pongo en el Claro. libro, también me lo había dado ella. Otro Sí, sí. plato que, bueno, pues veo que tires ahí para la mar bastante, ¿no? Bueno, es que tenemos mucho pescado. Claro. Sí, Claro. hombre, también tenemos carne, ¿eh? Ujú. Tenemos una ternera asturiana ahí fantástica. Espectacular. Sí, sí. Que se está poniendo por las nubes, ¿eh? Subió de precio. Bueno, que no subió. Bueno, sí, Porque aparte. madre mía. Pero yo es verdad que la ternera antes, hace unos años pagábase, yo creo que muy barata para la calidad que tenía, y ahora, Ya. como empezaron a exportar muchísimo fuera, está pagándose un precio de oro. Pero Sí. bueno, Sí, oye, sí. y es lo que queremos, ¿no? Que ellos vaya bien y Sí, que hombre, vivan por de esto. supuesto, Vale. por supuesto. Tenedor, que ahí donde entra también Cardona, Sí, ¿no? Sí. Vale. Ahí tenemos el cachopo, Ujú. tenemos una carne gobernada, tenemos... Que ya no se ven los chigres. Ya, Carne cada vez menos, ¿eh? ya. Sí, se come en Oviedo cuando la ascensión. Sí. Pero sí que es verdad que vas a los Chigres y no hay mucha carne guisada o carne gobernada en la carta. Todo el mundo piensa que yo como un plato menor. Y está- a mí me parece espectacular. Eso con unas patatas fritas y un Hombre, huevín de casa. sí, sí, Eso sí. es un espectáculo. Ya estoy no aguando, Susana. No puedo quedar contigo para hablar de comida. Sí, además como escojas una buena pieza de carne que sea jugosina, pues eso es un espectáculo. Unos guisantinos, un poco zanahoria. Y los postres. Aquí, lo que decías antes, y un sitio donde tú te luces especialmente. Y es muy, muy buena repostera. Me gusta mucho hacer repostería. Y soy muy cabezona, ¿eh? Como no me salga una cosa, vamos, no sé si te lo habré contado alguna vez, que un año estuve haciendo roscones de Reyes hasta casi mayo. Callao. Porque no me salía el roscón como yo quería y hasta que no di con él, hasta que en casa ya me dijeron, por Dios, más roscones no. Y tú y con ese prueba error que vas, claro, tú vas probando echar cosas en cantidades y cuando ves que no, vuelves a hacerlo y hasta Sí, que te queda el recetario. Eso. Pues oye, ay, quedó un poco seco. Bueno, pues a ver, menos horno o menos harina o un poco más de huevo o de leche o de... Bueno, pues hasta que doy con... Ujú. Y voy a hacer una pregunta no comprometida, pero bueno. Tú cuando preguntas las recetas a muchos cocineros, ellos te explican una receta, pero sé yo que muchos guarden ases bajo la manga. Tú aquí Yo lo aquí compartes. no guardé No absolutamente guardaste nada. Vale. No. O sea, No, la que porque- tú hiciste en tu casa sí. y es la que va para el libro, Lo ¿no? que está en el libro, a lo mejor pude repetirla varias veces porque no me acababa de salir, pero lo que está en el libro y lo que yo hice en casa y lo que comimos y lo que hice la fotografía. Y claro, y en casa encantados porque ahora para las sesiones de fotos y para tal, tú los tuvisteis ahí de Hombre, probadores, ¿no? De probadores, claro. Muy bonito. No, para probadores tengo muchos voluntarios. Sí. Hay muchos. Tú cuando sales de esa casa sales con cara de felicidad siempre porque sabes que te van a tratar bien. Un aspecto fundamental que tienes tú también, que yo creo que eso, aparte de que lo que cocines, eso está muy rico y son platos que podemos hacer cualquiera y lo expliques muy bien, y en la parte visual. A mí la parte visual tuya me parece espectacular y es preciosa. Cuidas la fotografía mucho y luego tienes yo creo, muy buen gusto a la hora de representarles cosas. A mí gustame la fotografía, pero esa manera de colocarlo y del buen gusto para tal y de los complementos y no sé qué...
Bueno, eso lleva su tiempo, Claro, ¿eh? claro. Porque sí que me gusta mucho la fotografía, sobre todo ahora la de cocina, que es lo que más hago. Pero son muy tiquismiquis, ¿eh? Ujú. O sea, es que igual te hago de un plato 30 fotos porque a lo mejor muevo el cuenco 1 centímetro más atrás, 1 centímetro más adelante, aquí pongo no sé qué. Mira, te voy a contar lo que nos pasó con la portada. Sí. Yo a la fabada le echo perejil. Aunque Vale. mucha gente no lo eche, bueno, en mi casa se echaba y yo lo echo, ¿no? Entonces, bueno, hice una foto de la fabada, la que está en la portada y tal. Bueno, quedó muy guapa. Venga, vamos a ver qué más podemos hacer. Entonces, como yo echo perejil, le planté una hoja de perejil en la fabada. Sí. Y en cuanto la vio Ana, dijo, no. perejil no. Y total, que al final nos quedamos con la primera foto que hice de la fabada, que era la única que tenía sin perejil. Porque luego igual tenía 30 fotos más, pero todas con el perejil. Claro, tú 35 fotos y al final te tuviste que quedar con la que no lo Exactamente, llevaba. Ya. con la que no llevaba, que estaba guapa igual, ¿eh? O sea, pero en la otra, pues una había puesto una botella de sidra y un vaso detrás, en otro estaba el arroz con leche empezado, en no sé qué, bueno, cambiando así cocinas, un cuchillo de sitio, no sé qué, y al final nos quedamos con la primera que hice, que no tenía perejil. Qué repugnante la de Ribesella. No, hombre, no. Sí, o sea, queda guapo porque queda muy... A ver, es que en fotografía, Claro. algo que te Que o sea, presida ahí, que claro. presida, que te dé un poco de textura al plato, un poco de Claro. relieve y tal, bueno, pues queda guapo. Pero bueno, en este caso es verdad que con los faves, el lacón y todo lo demás ya había textura suficiente. Claro. Pero bueno. Y luego, ¿cómo te apañes para la logística de tú cocines? Luego eso se come. O sea, tú no es Sí, la sí. típica que faes ahí que pones glicerina para que quede... No. El plato se come, no el se plato tira se nada. come. Lo que está en la foto y el plato, tal cual. Vale. Contásteme que de un libro a otro aprendiste Aprendí un montón de montar y cosas, sí. desmontar y montaste el estudio directamente en el salón, ¿no? Sí. A ver, yo hacía las fotos en la cocina porque Claro. tengo una cocina con mucha luz. Ajá. Entonces las hacía ahí porque era donde me daba la luz y quedaba mejor. Pero claro, era un rollo porque a lo mejor cocinas un plato, a lo mejor yo hacer una foto igual me lleva 5 minutos que me lleva 1 hora. Claro. Entonces, por errores de cálculo, llega la hora de comer, la hora de cenar, tal, y no puedes seguir allí, tienes que desmontarlo todo. Entonces, el año pasado o el anterior, ya no recuerdo, me fui a Madrid a hacer un curso de fotografía con iluminación artificial. Ujú. Entonces ya me monté el estudio en el salón, un mini estudio, y allí con todo, y dije, bueno, pues esto ya no se mueve, y ahí estuvo como 6 meses, plantado. Hay un salto... A mí les semillas del primer libro gustaronme mucho, pero yo creo que hay un salto grande del primero al segundo, ¿eh? Bueno, hay más práctica, lógicamente. Lo de la luz artificial es verdad que me dio mucho juego Ujú. y me dio mucha tranquilidad el poder hacer la foto tranquilamente sin la cosa, bueno, oye, pues Ya. llega la hora de comer, venga, pues aquí queda, voy a comer y ya seguiré después. Claro. Y no tengo que desmontar nada ni hacer nada. Entonces, yo creo que esa calma así hizo que las fotos quedaran más tranquilas. Sí, bueno, mira, ¿Sí? y una buena definición. Sí, y una sí, buena como definición. sí, más reposadas. Sí, sí, quedó guay. A ver, todos sabemos que el segundo libro no se va a vender tanto como el primero, porque a Amada la queremos, y era la que hizo el prólogo, pero lo siento mucho, Amada, pero no puede llegar al actor del primer prologuista del libro, ¿no? Hombre, por supuesto. No. El No, prólogo hombre. lo hizo Amada, presidenta de Les Guisanderes. Sí. Que, joder, lujazo, ¿eh? Sí. Claro. Bueno, fue lujazo el del primer Bueno, libro vale, también, sí, ¿eh? sí, también. Que era- Yo que estoy muy eras tú. orgulloso. Yo de las cosas que voy Hombre. diciendo por ahí con orgullo, ¿eh? Sí. Sí. No, pero bueno, oye, había que No, innovar también. No, claro. Y Amada, la verdad que fíjate, cuando Ana me mandó el prólogo para leerlo, me emocioné, pero me emocioné con el tuyo también, ¿eh? Sí. O sea, porque uno parece que describirse a sí mismo Qué complicado. y es sí. complicado. Entonces, cuando alguien te describe y te dice cosas tan chulas, pues oye, esas cosas emocionan, la verdad. Va a ver, bueno, contigo yo fácil porque te fais de querer, o sea, Bueno, no hombre, lle- pero- ¿eh? vale, pero- Pero con Amada sí es verdad que Amada muchos años guisandera y es la presidenta de Les Guisanderes, pero aparte de compartir esa pasión contigo, yo creo que tú y es una guisandera de libro, aunque no tengas restaurante. Bueno, no tengo restaurante, yo soy guisandera de casa. Bueno, y ahora de 2 libros, yes, guisandera. Bueno. Pero quiero decir,
y exactamente lo mismo. Una a nivel más industrial, digamos, Sí. para más xente, y tú que no Sí. para más xente porque no te Bueno, pones a vender ahí porque no me raciones. pongo, sí, Eso. Pero sí, podrías. sí, yo soy guisandera de mi casa. A ver, yo es lo que vi toda la vida en mi casa. Mi abuela guisaba y guisaba fenomenal Ujú. y mi madre guisa estupendamente. Claro. Entonces, yo toda la vida vi en mi casa que si queríamos comer bien había que guisar Y echar horas. y echar horas. Eso. Es verdad que hoy en día tenemos técnicas ya más avanzadas que nos ayudan mucho, como puede ser una olla rápida, una Thermomix o un robot de cocina o algo así, que nos ayuda mucho en cocina, pero hay que guisar. Y tú esto que ves ahora, que yo qué sé, las tendencias de Madrid Fusión y estos que dicen, ya se están vendiendo casas sin cocina Ya, y ya ahora lo vamos oí. a comprarlo todo en los supermercados. Y tú dices, ¿qué necesidad hay? Yo espero que no Ya, llegue a ser una realidad eso. Que a las tus fillas no y pase. O a las tus Yo nietos. creo que no, que no Vale. les va a pasar, porque las veo que ellas les gusta comer y les gusta comer bien. Ujú. Y es verdad que a lo mejor, pues oye, siempre te presta a salir a cenar fuera y tal, pero son muy de comidas caseras y comidas en familia y comidas con amigos en casa y quedadas tal. Y aunque no cocinen habitualmente, porque estoy yo y cocino yo, sí que es verdad que cuando tienen que hacer algo lo hacen. Bueno, sí. Y yo alguna vez que me hacen la cena, vamos, me presta por la vida, Claro. entre que me lo dan hecho y que cada vez lo hacen mejor, pues la verdad que... Y a veces también hay que romper un poco hay que hay como una barrera de aprendizaje que decimos, no, oye, que hacer una fada allí es muy difícil. Tú dices, pues no, ¿Qué va? eso. ¿Qué va? Tenemos esa cosa ahí como que igual lleva una justificación de vagancia, también Bueno, puede ser. La fabada para mí es uno de los platos más fáciles que hay de hacer, porque es que es échalo allá y déjalo que cueza. Ya No conseguir hay el más. producto bueno. que eso Exactamente. igual El es más complicado. secreto de la fabada es los ingredientes. Claro. Buenas faves, buen compango y luego ya, oye, si quieres echar cebolla, échalo. Si no lo quieres echar, pues no lo eches. Ajo, perejil, ahí ya cada uno que le dé el toque que quiera. Pero con unas buenas faves y un buen compango, haces una Pa'lante. fabada... Pero eso, que hay platos que igual requieren más elaboración o es más Sí. complicado, pero muchos de estos 72 que tú tienes ahí, estoy seguro que son platos que pueden hacerse Sí. siguiendo los pasos Sí, de forma sí. más o menos fácil y hasta rápida. Cualquiera los puede hacer, Ujú, sí, sí. vale. Y la mayoría o sea, todo lo que yo veo que se puede adaptar a olla rápida, lleva escrito también el Ah. tiempo en la olla rápida. Vale. O sea, Bueno. tuviste que hacer la doble prueba. Casi, ¿eh? Ahí, Bueno, uno y otro. Bueno, ya tienes el culo pelado, sí. Coincide también que 2026 y el 10º aniversario de Piruletas de Jamón. el 10º aniversario de Piruletas de Jamón, el 10º aniversario de La Llama Editorial, Sí. y entonces hicimos coincidir ahí esas dos circunstancias. Madre, para pero celebrar 10 el años ya cumpleaños. cocinando 10 años en redes, ya. ¿eh? 10 años ya Pues- que bueno, yo cuando empecé, vamos, no pensé que iba a llegar aquí con 2 libros, ni mucho menos, vamos. Bueno, 2 libros, el canal Prestoso de la Caja Rural, exactamente. que lleva un éxito tras ahí de cocinera total. Sí, ahora tenemos ahí las rimas estas que bueno, a veces salen un poco más simpáticas, otras no tanto, pero bueno. No, pero sí. estaba Sí, muy bien. además... Y al principio que estabas así, como más nerviosina, que ya normal. Bueno, lo normal, porque Eso, las ya cámaras, normal, oye, parece que no, claro. pero me ponen... Y eso que los que están detrás de las cámaras me dan muchísima confianza, ¿eh? Ajá. Pero Sí, ahora sí. estás soltísima. O sea, yo... Sí, ahora, bueno, oye, Todavía vi los vídeos de Antrocho y esas cosas y estás soltísima. No... Sí, hasta canto. Claro. Sí, pero bueno, la gente que está del otro lado te da Claro. confianza y, bueno, que son amigos ya. porque- Hay que dar el salto a la tele en algún momento, ¿eh? Algo así, ¿eh? Bueno, estuve este verano cocinando con estaba Cristian En la de TPA, Baja y eso, estuve una estuviste semana ahí, sí, sí. cocinando ahí. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, muy Sí, bien. Sí, sí. panchísima muy también, bien, ¿no? muy bien. Hombre, hay que la cámara impone, ¿eh? No te voy a decir que no. Y que sea en directo. Y luego lo del directo Claro, y es una tremendo, presión. porque claro, estás allí cocinando, tienes muy poco tiempo para hacer las cosas, luego a la mitad te corta la publicidad, a lo mejor tienes algo empezado, bueno, es complicado, Claro, hay que claro. adaptarlo. Y, Claro. y, oye, Cristian pues ya tiene tablas y ya sabe manejar los tiempos, yo pues no estoy tan, porque lo que hago para Caja Rural es grabado, Claro, no es en directo, entonces oye, pues vas, si algo sale mal ya no se va a ver. No, pero superada la prueba del directo una semana ahí en la TPA, cualquiera no puede decir eso, ¿eh?
Bueno. Así que, señores de los canales de televisión, mira y a ver. Bueno, este libro podemos atopar o qué? En todas las librerías, kioscos. En todas las librerías, Vale. en la página de la editorial también está. Y en la mía todavía no me dio tiempo a poner Pero vas a ponerlo. Un enlace que a ver si lo pongo esta semana ya sin falta. Vale. Pues nada, Asturias en el plato, el libro nuevo de Susana García, 72 recetas de picoteo, de cuchara, de tenedor y de postre con una fase visual maravillosa. Susana, muchas gracias y que vaya muy bien. Muchas gracias a ti por invitarme. A por tercero, A por ello. Vamos a vender este primero y luego ya hablamos. Veremos. Un abrazo fuerte.